secretario de la Comunicación y vocero, hecho que lo llegó a ser conocido por sus declaraciones y actos de protesta, sobre todo a partir de las elecciones del 2006. Participó por la candidatura independiente por el Partido Democrático y por la Convergencia para ser diputado federal del Distrito 19 del Distrito Federal para el periodo de 2009 a 2012, la mayoría relativa al resultado electo. Bueno, los dejo. Perdón, con un ojo al gato y otro al garabato. Me disculpo, soy muy puntual. Yo respeto el tiempo de todo el mundo, el tiempo de todo el mundo vale lo mismo. Y yo ya había estado en el campus Celaya, Salvatierra. Primero agradecerles la invitación y agradecerles su paciencia. Entonces llegué al campus Celaya, Salvatierra. De hecho hubiera llegado aquí tempranísimo, pero nos salimos en la desviación a Salvatierra, venía de Morelia. Estuve ayer en una gira en 3 muy buenos eventos en Morelia, 2 en la Universidad Nicolaita. Y entonces llego ahí y dije, aquí se me hace que no es porque no había nada, ¿no? Estaba un candidato del PRI que dicen que no hay proselitismo. No hay proselitismo, está el candidato a presidente municipal del PRI en Salvatierra hablando con los muchachos allá, ¿no? Y entonces dije, aquí no es. Y entonces ahí vengo hecho la pescada, me disculpo por el retraso. Miren, me han convocado a hablar sobre la reforma del artículo 24. Y me circunscribiré a ello. Ahorita los muchachos me decían, oye, no se puede hacer proselitismo, porque los únicos que pueden hacer proselitismo, eso lo digo yo, son los del PRI, nadie más, ¿no? Entonces, vamos a hablar del tema. El 15 de diciembre de 2011 es el último día del periodo ordinario de sesiones. El periodo empieza el 1 de septiembre. Se estila en este país que el 1 de septiembre es la instalación de la sesión del Congreso. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se reúnen para abrir el periodo ordinario de sesiones y se estila que el presidente de la República acuda a rendir su informe cada día primero. Quien usurpa la presidencia no pudo ir a la Cámara, pues justo por eso se robó la presidencia, y entonces no, y pues estando yo estos 3 últimos años menos, ¿no? Y el último día es el 15 de diciembre, ahí termina el periodo ordinario de sesiones, y el último día, sin que estuviera en el orden del día, se metió una reforma al artículo 24 constitucional. Tenía ya por lo menos un año que se había reformado el artículo 40, que incluía a la palabra Estado mexicano, Estado laico. Fue toda la reforma y tenía más de un año congelada en el Senado, aprobada por la Cámara de Diputados. Y el 15 de diciembre, sin que sesionara la Comisión de Justicia, sin que la presidiera su presidente, el hoy fallecido diputado Juventino Castro, exministro de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un grupo de diputados del PRI y el PAN, la cúpula, le dicen algunos, yo le digo la cúpula del PRI y el PAN, acordaron en lo oscurito una sesión donde aprobaron la reforma del 24 constitucional y luego, sin respetar los procedimientos de la primera, de la segunda lectura, de haberlo incluido en el orden del día, la metieron a fuerza al Pleno. Un grupo de diputados del movimiento, siempre no más de 30 estuvimos defendiendo los intereses del país, tomamos la tribuna y dijimos no vamos a aceptar que nos metan esa reforma sin respetar el procedimiento y sin hacer la discusión de un tema tan importante que había comprometido Enrique Peña Nieto con la jerarquía católica. La reforma contemplaba 3 cosas fundamentales. Primero, que se diera educación religiosa en las escuelas públicas. Esto es, por ejemplo, que aquí en la universidad les dieran a las 7 de la mañana unas clases de catecismo y luego ya a las 8 entraran en las clases correspondientes, ¿no? A las 9 les explicaran el misterio de la Santísima Trinidad y cosas más o menos así de esa naturaleza. La segunda cosa que contemplaban era la posibilidad, no la posibilidad, la realidad de que los ministros del clero, de la jerarquía católica, pudieran ser candidatos. Que el obispo, el arzobispo, cura, pudiera ser candidato a diputado, a senador, a gobernador, al presidente municipal. Y ahí el asunto es complicado, porque cuando yo, por ejemplo, cuando he pretendido debatir con mi hermano y servidor, el cardenal Norberto Rivera, arzobispo primado de México,
Luego se envuelve en la bandera de que es representante de Dios en la tierra. Y entonces ya no lo puedes tocar. Pierde su condición de ser humano y dice que ofendes a la divinidad cuando le arrimas el caballo, y él en su semanario, se llama semanario de la fe, desde la fe se llama, yo le llamo el semanario desde la mala fe, se le ha pasado haciendo política en contra de la Cámara, en contra de la izquierda particularmente. Entonces ellos querían ser candidatos sin pagar impuestos, sin asumirse subordinados al Estado mexicano, sin ser ciudadanos con todas las responsabilidades que tenemos todos los demás. Y tercero, pretendían que hubiera acceso a los medios masivos de comunicación, que pudieran tener un canal de televisión, que pudieran tener un canal de radio para estar haciendo las alabanzas que harán los que se van al cielo una vez que alcance la eternidad, y ellos pretendían hacerlo desde el plano terreno, ¿no? Era una reforma inaceptable. En este país ha habido por lo menos 3 guerras por diferencias del poder religioso. Ellos hablaban de la libertad religiosa, y si una libertad está garantizada en este país es la libertad religiosa. Prácticamente todos nuestros pueblos tienen un patrono, un santo, y se hacen fiestas que son cívico-religiosas sin ningún problema. 12 de diciembre la Basílica de Guadalupe se llena literalmente millones de peregrinos que van por todas las carreteras del país con sus estandartes de la Virgen. No andan declarando la independencia de México, sino van al aniversario de la Basílica de la Virgen. No hay ningún problema, nadie los molesta. Yo soy diputado por Iztapalapa y ahí hay un evento los días de Semana Santa, se hace una representación de la crucifixión, millones de personas llegan, no los molesta absolutamente nadie. O sea, la libertad religiosa. Bueno, acaban de tener un acto político disfrazado de misa aquí ¿dónde fue? En Silao, ¿no? Nadie los molestó. Ahí tenía el señor Ratzinger hincado a todos los candidatos a la presidencia de la República. No hubo ningún problema, nadie les hizo no hubo ningún problema. Entonces, la verdad es que la libertad religiosa es una de las pocas libertades que funciona a plenitud en el país. Más bien tienen problemas las minorías religiosas. En algunos lugares es muy intolerante la mayoría y los expulsa del lugar. Y esta mayoría no necesariamente es la católica. Hay lugares donde es otra la religión dominante y también expulsa a la minoría católica. Pero en términos generales el marco legal en nuestro país garantiza la libertad religiosa. Y estas 3 reformas que pretendían, pues nosotros tomamos la tribuna y dijimos, no, de ninguna manera vamos a permitir que esto se apruebe. Se suspendió la sesión, se entró a un proceso de negociación, un grupo de diputados, compañeros nuestros, entraron a la discusión y nosotros dijimos, pues no, nosotros no vamos a permitir esto. Se votó una moción suspensiva después de un largo escarceo y perdimos la moción suspensiva. El reglamento de la Cámara establece que cuando una votación de moción suspensiva no alcanza mayoría, el tema estaba en moción suspensiva, en petición de moción suspensiva, se programa en la siguiente sesión. Para decirlo de manera llana, no debió haberse aprobado el 15 de diciembre, sino debió haber ido a la primera sesión del 1 de febrero, cuando empezaba el siguiente periodo ordinario de sesiones. No respetaron esta disposición del marco normativo de la discusión en la Cámara y metieron la discusión del artículo, la reforma al artículo 24, y volvimos a tomar la tribuna, ¿no? Dijimos, no vamos a tolerar más atropellos. Y al final había una discusión muy fuerte, había un sector del PRI que se oponía, un sector liberal, los de Oaxaca sin duda. Pues recordamos ayer el pasado juarista, decíamos cómo van a votar a favor de esta barbaridad de reforma. Y al final decidimos ir a la discusión y al debate. El debate está en YouTube, ustedes lo pueden seguir con puntualidad. Y nosotros, yo en particular, ahí recordaba las 3 guerras que ha habido en el país. Primero, la Iglesia se opuso a la independencia. Ustedes pueden ver en internet el acta de excomunión del cura Hidalgo, padre de la patria, que es verdaderamente terrible. Es muy similar a la que le hicieron a Baruch Espinosa en su momento, como 100 años antes, casi es una copia. Es sumamente odiosa la excomunión, es muy dura, maldice desde el último cabello, que pocos tenía Hidalgo, hasta el dedo del pie gordo, pasando por las partes nobles y sentimentales, literalmente hablando.
Es una excomunión verdaderamente brutal, que sigue vigente a más de 200 años de ejecutado en Cura Hidalgo. Sigue vigente. Hay una discusión, dicen que no, que porque como le dieron la comunión, entonces, no, era un proceso legal. La excomunión era un proceso legal porque los curas tenían fuero. Era un poder político muy importante la Iglesia, y para poderlo fusilar, recuerden que la Iglesia estaba en contra del derramamiento de sangre, por eso los quemaba vivos, porque así no se les salía la sangre. Eran muy curiosos. Y al cura Hidalgo lo fusilaron porque lo excomulgaron. Pudo haber ese derramamiento de sangre porque dejó de ser parte de la Iglesia, dejó de ser parte de la jerarquía católica. La excomunión generó eso. Y a la fecha es un debate vivo. 200 años han pasado y no le han levantado la excomunión. Y quería participar la jerarquía católica en los festejos del Bicentenario. El cura Morelos también está excomulgado a la fecha. Esos son datos históricos, algunos nos puede gustar mucho, pero así está la verdad. Entonces, luego, con la separación de la Iglesia y el Estado, una segunda guerra civil en México, durísima, ¿no? Donde los liberales ganaron, los conservadores no se aguantaron y fueron a Francia a pedirle al Imperio francés y al ejército más poderoso del mundo que vinieran con Maximiliano a imponernos la verdadera religión, mantener los pueblos y los privilegios de la Iglesia. Ya saben lo que pasó, 2 años y medio estuvo gobernando Maximiliano el país. Fue tan trágico, se ganó, fue la única batalla que hemos ganado, la del 5 de mayo en Puebla. Luego perdimos, a Zaragoza se le ocurrió morirse y perdimos todas las demás batallas, se desapareció inclusive el ejército, todos los partes de guerra eran derrotas tras derrotas tras derrotas. La verdad es que los gobernadores liberales, que no eran pocos, se fueron a poner a las órdenes de Maximiliano. Cualquier similitud con la actualidad es pura coincidencia, y al final, después de 2 años y medio de una guerra y de una guerrilla y de Juárez con un puñado de liberales manteniendo la bandera de la República, hay una carta que le manda Maximiliano a Juárez y le dice que los dos son liberales y lo invita a que sea presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Maximiliano Juárez. Y Juárez le dice: no, mi amigo, yo no ando buscando trabajo, yo soy presidente de la República del país que usted invadió, ¿no? Entonces, en ese proceso, una anécdota poco conocida de Juárez, parece una digresión, pero no lo es. Los liberales le preguntan si vale la pena luchar, derrota tras derrota, tras derrota, tras derrota. Vale la pena luchar, 2 años y medio ya en el gobierno Maximiliano. Y Juárez les dice: miren, la patria es como la madre, entre venderla y defenderla no hay término medio digno. Yo creo que está más actual que nunca ese planteamiento. Y luego, después de la revolución, cierro este paréntesis, nuevamente se dio la rebelión cristera, donde Guanajuato fue una semilla muy importante del levantamiento armado en esa confrontación que hubo de una serie de disposiciones que se han ido vulnerando. Se planteaba que no debería haber servicios religiosos en espacios públicos, solo en lugares destinados para el culto. Y la Iglesia siempre ha sido, como es, muy celosa de sus privilegios, y confrontaba al Estado surgido de la Revolución, y con Calles tuvo un enfrentamiento muy severo que generó esta tercera guerra civil, en realidad, por motivos políticos religiosos. Entonces, en México, a diferencia de otros países, el Estado laico ha garantizado estabilidad y ha garantizado que no vuelva a darse un conflicto de esta naturaleza. El Estado laico no es un Estado ateo, es un Estado que está por encima de todas las creencias religiosas, que garantiza el ejercicio de todas las creencias religiosas y que respeta el ejercicio de todas las creencias religiosas, incluido el agnosticismo y el ateísmo, ¿no? Hay, ahora que se dio la misa del señor Ratzinger, ese acto político, una cuaresma electoral además, porque es el colmo del absurdo, pues, en pleno proceso electoral metieron 40 días de no actividad electoral, por eso yo le digo cuaresma electoral, y eso lo hicieron para proteger a Enrique Peña Nieto, porque cuando el PRI decidió esa candidatura, parecía muy buena candidatura, pero se les olvidó que tenía que hablar, y como cada que habla se mueve en tratamientos más profundos, entonces le dijeron: calladito te ves más bonito, y te hacemos un periodo de 40 años para que nadie tenga que decir nada, tú el primero, ¿no? Y entonces dio esa misa, y yo les decía que era el mundo al revés.
Era el mundo al revés, porque en Silao estaba